somos perdición, no hay nada bueno en nuestras vidas. Y estos versículos que vamos a estar estudiando es un resumen de nuestra vida, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra dirección. Es un recordatorio también hacia dónde estábamos antes de venir a Cristo. Yo creo que siempre es importante recordar, estar analizando una vez más la Biblia, los versículos, porque pues hemos visto que somos humanos imperfectos, y dentro de todas las imperfecciones yo soy el más imperfecto en cuanto a recordar. Yo soy muy olvidadizo. Yo cuando iba en la universidad, yo tenía compañeros que nada más les bastaba unas horas para estudiar y retenían todo y se preparaban para el examen. Yo tenía que estudiar desde 3 noches antes para poder memorizar, entender, tener ese conocimiento para prepararme para mis exámenes. Entonces, es bueno siempre estar recordando la palabra de Dios, ¿sale? Porque parte de nuestra vida, que es una vida a lo mejor con mucha actividad, con mucho trabajo, mucho labor, en la familia, a lo mejor a eso a veces nos distrae y nos hace perder de nuestra realidad. Que ahora nuestra realidad ya no es la naturaleza caída en el cual está dominado el mundo, sino es ahora con Cristo. Pero muchas veces como cristianos las actividades de esta vida nos hacen perder el enfoque, nos hacen olvidarnos de nuestra dirección, nos hacen alejarnos de hacia dónde vamos. Por eso estos versículos pueden ser como un recordatorio para nuestras vidas. Conforme al contexto que iniciábamos este capítulo 2, nos habla acerca de aquellas personas alejadas de Dios, pero que son morales, que dicen: yo no necesito a Dios porque en mi vida está todo bien. A comparación de los últimos versículos del capítulo 1, donde nos habla de personas alejadas de Dios, pero viviendo en un pecado, literalmente enseñando a toda su vida de pecado, ¿no? Hay personas en este mundo que no les importa estas clases de pecado que encontramos en estos versículos, a partir del versículo 29, 30, y ellos dicen: es que esa es mi vida y así quiero estar, ¿no? Y esa es su forma de vivir, porque están infestados viviendo en el pecado. Pero también hay otra clase de personas que dicen: bueno, a lo mejor yo no soy un borracho, yo no soy un ratero, no necesito a Dios porque yo estoy bien en mi vida, todo va bien en mi vida, soy un hombre bueno ante la sociedad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o tenemos amigos que nos dicen: es que yo no necesito a Dios porque yo estoy bien, yo soy una buena persona? Y a lo largo de estos estudios que hemos estado viendo, puedo hacerte una pregunta y espero que puedas contestarme correctamente. ¿Podemos ser buenos sin Cristo? No, la realidad es que no. Nos engañamos. La sociedad va a decir: tú puedes ser bueno sin Cristo, tú puedes ser justo sin Cristo. Pero parte de nuestro estudio los días miércoles en el Sermón del Monte, ¿quiénes tienen sed y hambre de justicia? ¿Los que están alejados de Dios? ¿Los que no tienen a Cristo en su vida? ¿Quiénes tienen hambre y sed de justicia? Los bienaventurados, los que han reconocido la necesidad de Cristo en su vida, ¿sale? Y si el mundo y si las personas no reconocen la necesidad de Cristo en sus vidas, no van a poder ser buenas. Pueden engañarse, pueden engañar a la sociedad y decir: sí somos buenos porque mira, doy dinero a esta persona necesitada, hago esto, hago aquello, soy bueno. Y cuando lleguen ante Dios, Dios no les va a decir: qué bueno eres porque hiciste esto, pasa al reino. Dios les va a decir: tú quieres ser bueno, tuviste tu tiempo para aceptar a Cristo y que tu vida cambiara, porque no hay nada bueno en nuestra naturaleza caída, ¿sale? Entonces, hay personas que dicen ser moralmente correctas, buenas, a lo mejor pueden inspirar a las personas, pero dentro de ellas mismas hay pecado que en algún momento va a descubrirse y va a destapar su realidad, ¿sale? Nadie puede ser bueno si no está Cristo en su vida, porque somos imperfectos, y mientras estemos en esa naturaleza caída, nuestra dirección es hacia el pecado, ¿sale? Y queda bien clarísimo en Romanos capítulo 1. Entonces, por eso
es este versículo que veíamos el día domingo acerca de estas personas que dicen creer ser buenas y que no necesitan a Dios para ser buenos. Y entramos a este versículo 6 que nos dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Porque toda la humanidad, sea cristiana o no sea cristiana, va a dar cuentas ante Dios. Las personas que no reconocieron a Cristo en sus vidas, ¿cuál va a ser el juicio para sus vidas? ¿Juicio de condenación o un juicio? Muchos pudimos haberla contestado en nuestra mente. ¿Nosotros como cristianos vamos a ser salvos de la ira de Dios? Sí, gracias a Cristo. No gracias a lo bueno que yo pueda hacer, es gracias a Cristo. Entonces, muchas veces como cristianos pensamos: es que ya somos salvos del juicio de Dios sobre la humanidad, ya mi vida está bien. Pero si indagamos más en las escrituras, encontramos en Apocalipsis el juicio en el gran trono blanco, el juicio sobre la humanidad para condenación, todo aquel que no es cristiano. Pero si nos vamos a las cartas de Pablo, encontramos un juicio o el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a pasar por el tribunal de Cristo? Todos los cristianos, todos los cristianos. ¿Sale? Hay que entender bien esas dos partes. El tribunal de Cristo es para los cristianos, el juicio en el gran trono blanco es para los que no aceptaron a Cristo. ¿Sale? Y en el tribunal de Cristo, nosotros como cristianos vamos a ser pasados por ese tribunal o ese juicio para galardones conforme a nuestras obras. La salvación todo el creyente ya lo tiene, gracias a Cristo. Hoy en día hay un gran debate entre si se puede perder la salvación o no se puede perder la salvación. Hay versículos que pueden apoyar a que se puede perder, hay versículos que pueden apoyar a que no se puede perder. Este es un gran misterio que está fuera de nuestro conocimiento. Nosotros como Capilla Calvario creemos que la salvación no se puede perder y podemos fundamentarnos por qué. Y independientemente de que si la salvación se puede perder o no se puede perder, nosotros tenemos que esforzarnos por agradar a Dios, porque esa es nuestra visión, esa es nuestra realidad ahora. Pero cuando seamos llamados ante Cristo, vamos a ser recompensados conforme al trabajo que hemos hecho en esta tierra, y no al trabajo secular, y no al trabajo en la escuela, y no trabajo en el trabajo o en la familia o en el diplomado o maestrías o doctorados, sino en el trabajo conforme a la palabra de Dios. ¿Sale? Por eso yo te invito a que estés viniendo con nosotros los días miércoles, porque estamos viendo el Sermón del Monte, una enseñanza que Jesucristo habló, muchas personas la escucharon, dentro de ellas sus discípulos, y es una enseñanza dirigida hacia los discípulos, ¿sale? Hacia cada uno de nosotros, para que cuando tú y yo seamos llamados ante Cristo podamos tener galardones conforme a nuestro trabajo. La salvación ya la tenemos porque viene de parte de Dios por medio de Cristo. Es un regalo, es un don que no merecemos. Pero yo no sé tú en esta vida, si tú quieres ser una persona sobresaliente en esta vida temporal, pero a mí también me gustaría que pongas en tu mente: yo quiero ser un cristiano sobresaliente en toda la eternidad. Pero ¿qué tengo que hacer? Trabajar.
trabajar para el reino de Dios. ¿Sale? Y eso engloba muchas cosas. Y por eso el apóstol Pablo nos habla en este versículo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, tanto a los cristianos como a los que no son cristianos. Va a haber un juicio para cada uno de nosotros. ¿Sale? Y luego nos dice este versículo 7, entrando ya a este versículo: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Fíjate qué hermoso pasaje, porque a mí me anima a seguir adelante en esta vida que no es fácil, esta vida que tiene muchas pruebas, muchas luchas, muchos desánimos, pero a mí me anima a seguir firmes en mi fe en Cristo. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice una vez más: vida eterna. ¿Cómo tú y yo podemos alcanzar la vida eterna? Lo hemos estado viendo a lo largo de estos versículos. Es por medio de Cristo, no hay más. Mis buenas acciones no me van a llevar a ser salvo. Es Cristo en mi vida el que me va a llevar a ser salvo. Por eso tenemos, y estudiábamos hace un mes atrás, capítulo 1 de Romanos, versículos 16 al 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es esa nuestra fe? Cristo. Y ahorita vamos a ir a Hebreos capítulo 12, donde nos dice: el autor y consumador de nuestra fe es Cristo. Entonces, la vida eterna solamente la podemos obtener por medio de Cristo en nuestras vidas, poniendo nuestra fe, poniendo nuestra confianza, poniendo nuestro credo en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Porque ahora los que están en Cristo, su mentalidad es transformada, su vida es transformada. Y ahora tú y yo buscamos el bien en nuestras vidas. El bien que no es lo que la sociedad me dice. Tú quieres vivir bien, tienes que trabajar mucho, tienes que prepararte en el estudio, tienes que prepararte laboralmente para poder tener un buen empleo. Y si tienes un buen empleo, tienes un buen sueldo. Y si tienes un buen sueldo, tienes una buena vida, porque el dinero es la solución a todo, ¿no? Pero aquí el apóstol Pedro nos dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Ese bien que viene por el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. También tocábamos anteriormente en Romanos un versículo en Santiago que nos dice acerca de dos tipos de conocimiento: un conocimiento que es animal, diabólico, que trae problemas a nuestras vidas, contiendas, envidia, celos. Pero también hay un conocimiento que viene del cielo, que viene de lo alto, dice Santiago, que es el conocimiento de Cristo en nuestras vidas, o el conocimiento de Dios en nuestras vidas, que es puesto en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Mientras no tengamos a Cristo, tenemos el conocimiento carnal, animal, con el que estamos en esta naturaleza de perdición caída. Entonces, en ese conocimiento, el Evangelio de Juan nos habla de Cristo como la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Cristo viene a nuestras vidas. En nuestras vidas, Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en oscuridad. Pero viene Cristo, nos da vida, viene Cristo, nos alumbra de en medio de todas esas tinieblas y nos da ese conocimiento de lo alto. Y ese conocimiento de lo alto nos enseña, nos dice qué es el bien. Que el bien no es lo que la sociedad me dice, que el bien es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. También uno de los versículos de apoyo que veíamos en este tema de la realidad de la humanidad es acerca de que Cristo le dice a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Sale? Por eso el bien, la realidad, la verdad que también tocábamos en uno de nuestros estudios
con respecto a este tema es que ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Dónde encontramos a Cristo? No lo encontramos en la Constitución política, no encontramos su bibliografía en otros libros, la encontramos en la Escritura. Esa es la mejor fuente para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento, para que tú y yo conozcamos a Cristo, es la Escritura. ¿Sale? A mí me gusta decirle a los hermanos que están viniendo los días viernes en nuestro curso inductivo que tenemos, si es bueno apoyarnos a veces de otros estudios que pastores han hecho acerca de la Escritura, pero no dependemos de ellos, dependemos de la palabra y dependemos del Espíritu Santo guiando nuestras vidas. ¿Sale? No hay mejor forma de estudiar la Escritura que decirle al Señor: Señor, a través de tu Santo Espíritu que está en mi vida, a través del poder de tu palabra, dame la sabiduría y dame el entendimiento para escudriñar tu palabra, para ser enseñado por ella. Por eso es que Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ella tú y yo encontramos lo que debemos de hacer como creyentes. Y luego nos dice este versículo 7: buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sale? Nosotros podemos confundir estas tres acciones que Pablo nos dice: honra, gloria. ¿Para quién es la gloria? ¿Para mi vida? ¿Por ser bueno? ¿Por hacer buenas cosas? Para Cristo, para Dios. ¿Para quién es la honra? ¿Para mí porque tengo un buen matrimonio? ¿Porque mis hijos están en la iglesia? ¿Porque tengo un buen trabajo? Para Cristo, para Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo nos dice este versículo: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria. Que a través de nuestras vidas, que a través de nuestras acciones podamos darle la gloria y la honra a Dios. Que a través de nuestra vida y de nuestra forma de pensar y de nuestras acciones podamos darle la honra a Dios. Y Dios nos va a recompensar conforme a nuestro trabajo. Pero toda la gloria y toda la honra es para Dios. Y parte de nuestra responsabilidad como creyentes es, a través de nuestras acciones, llevar en alto a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros andamos en pecado, ¿podemos glorificar y honrar a Dios con nuestras vidas? Cuando mi vida está en adulterio, en mentira, en fornicación, cuando soy un borracho, cuando mi vida está en el ocultismo, en la brujería, cuando me paso un huevo entre mi cuerpo para limpiarme del mal del ojo, o de las personas que me están viendo con enojo, con celo, con amargura, a través de esas acciones yo le puedo dar la gloria y la honra a Dios. Nuestras vidas tienen que cambiar y ser más como la que nos dice la palabra. Cuando yo amo a mis enemigos, cuando yo busco el bien de mi prójimo, cuando yo me esfuerzo por tener un momento de comunión con Dios a través de la Escritura, cuando yo me dedico en la noche a orar, en las mañanas a orar, a vivir lo que nos dice la Escritura, a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo. En vez de que yo maldiga con mi boca, que salga bendición y ánimo para mis hermanos, ¿estoy glorificando a Dios o no? ¿No? Ahí les va otra vez. Cuando yo amo a mi prójimo, Sermón del Monte, cuando yo dedico un tiempo para poder tener un tiempo de comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración, cuando yo veo por el bien de mi prójimo, cuando yo vengo aquí a la iglesia a aprender de la palabra de Dios, cuando estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios en mi vida, ¿estoy glorificando a Dios o no lo estoy glorificando? Sí. ¿Ven las dos diferencias?
El mundo sigue viviendo bajo el pecado. Nosotros ya no deberíamos de estar viviendo bajo el pecado. Porque ahora nuestra mente debe de estar en este versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta palabra de inmortalidad podemos aprender dos cosas de ella. A través de mi vida, dejar un legado para las generaciones que van a ir después de mí. Yo todavía no estoy casado, pero mis papás, que tuvieron 7 hijos, nos han dejado un legado, nos han dejado sus enseñanzas. Puedo ver a Juanito, puedo ver a Richie, que también están en el ministerio. Eso es parte del trabajo que mis papás hicieron. Yo espero que los hijos de Juanito y los hijos de Juanito puedan estar también aquí en la iglesia. Y ese va a ser parte del legado que en algún tiempo el pastor Antonio dejó. Y cuando mi papá y mi mamá se vayan, porque pues es algo natural que en algún momento tenemos que dejar esta tierra para estar con Dios, yo creo que no se les va a olvidar, ¿no? Pueden mirar, esta iglesia fue construida hace más de 46, 47 años y aquí va a permanecer primeramente Dios. Y ellos han dejado un legado que lo vamos a recordar por años y que estoy seguro que mis hijos de mis hijos van a recordar a sus tatarabuelos. Esa es parte de la inmortalidad. Pero hasta un punto que a lo mejor van a pasar 7 u 8 generaciones que se va a olvidar todo lo que hicimos en algún momento. Pero allá en el cielo vamos a tener la vida eterna para siempre. Dios nos va a ver siempre con amor por el poco o mucho trabajo que hicimos en esta tierra. Ahora en esta vida es pasajera y es temporal, pero en el cielo vamos a estar por toda la eternidad. Y muchas veces nos enfocamos por vivir muy bien en esta vida, que es corta, y nos olvidamos que tenemos una vida mejor en la eternidad. Y el que mucho trabajó, se le va a recompensar mucho. Y el que poco trabajó, se le va a recompensar poco. Y el que no trabajó, no se le va a dar nada. ¿Qué cristiano quieres ser tú por toda la eternidad? Este es un recordatorio para nosotros, que no desviemos nuestra mirada de la eternidad, que no giremos nuestra cabeza a la izquierda o a la derecha, desenfocándonos de Cristo, olvidándonos que tenemos una vida por toda la eternidad y que vamos a ser recompensados por el trabajo que hacemos en esta tierra. Que no nos desenfoquemos en darle prioridad a otras cosas. Jesucristo a lo largo de sus enseñanzas nos deja marcada esas frases: buscad primeramente el reino de los cielos. Luego en el Sermón del Monte vamos a ver el tesoro escondido, el reino de los cielos. Luego vamos a ver en el Sermón del Monte donde Jesucristo nos dice: no os hagáis tesoros en esta tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde en esta vida todo es pasajero, sino hacéis tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Y ahí es donde vamos a estar por toda la eternidad. ¿Cuál es tu enfoque en este día? ¿Cuáles son tus planes de vida? Pero yo en esta hermosa tarde ya te recuerdo eso. Nuestra mirada está en la inmortalidad, en la eternidad, donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas con Cristo, donde todo el trabajo que yo pude haber hecho o todo el trabajo secular que yo hice aquí se va a quedar, ¿sale? A mí me sorprende mucho cómo las culturas eran muy interesantes o son muy interesantes de estudiar,
Pero había una cultura en específico que enterraba a sus reyes. No se les llamaba a ellos reyes, tienen otro nombre. Los enterraban en un féretro con todos los bienes más importantes, con todas las riquezas más importantes. Incluso los faraones, antes de morir, decían: yo quiero que también mi esposa y mis hijos sean enterrados conmigo, a excepción de su sucesor. Porque ellos tenían esa creencia que todo lo que habían hecho en esta tierra, cuando morían, también lo iban a tener en la otra tierra. Pero ahora tú y yo entendemos que no es así. Que si tú y yo queremos tener cosas en el cielo, tenemos que trabajar para Cristo. Tenemos que vivir las escrituras. ¿Sale? Yo en algún tiempo fui universitario. Yo en algún tiempo, por mi responsabilidad, tuve que dedicarle más de 10 horas a la escuela. Y yo quiero en esta tarde recordarle a los jóvenes: hay que ser responsables, desde luego que sí, pero que nuestra prioridad siempre sea el conocer la palabra de Dios, el dedicarle tiempo a la palabra de Dios. No hagamos de nuestro estudio, de nuestro trabajo, no hagamos que eso sea prioritario antes que Dios. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas, estamos cometiendo un tipo de idolatría. ¿Sale? Entonces, recordemos dónde está nuestra visión, recordamos dónde está nuestro paso, hacia dónde vamos. Vamos hacia la eternidad, hacia lo inmortal. Versículo 8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sale? Ahora ya no está hablando de los cristianos, está hablando de aquellos que no necesitan de Cristo en sus vidas, que no necesitan de Dios en su vida. Y aunque dicen ser buenas personas por fuera, ¿no? Y se me viene ahorita la idea de los fariseos, como Jesucristo les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro son muerte, huesos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que buscan pelear, a los que buscan dividir y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad una vez más? Cristo. Sino que obedecen a la injusticia. Se obedecen a ellos mismos, a su naturaleza caída, a su concupiscencia caída o de pecado. Efesios capítulo 2 es muy fuerte porque nos dice y nos hace una comparación de nosotros como cristianos y los que no tienen a Cristo. Y los que no tienen a Cristo, Efesios dice que están dominados bajo el espíritu del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Entonces, a lo mejor va a sonar muy fuerte y vas a decir: ay, Misael, estás exagerando. Pero aquí solamente hay de dos: o tienes a Cristo en tu vida o estás viviendo bajo el dominio de Satanás. O estamos viviendo bajo el dominio de Cristo, o estamos viviendo bajo el dominio de Satanás. Y todas las personas que ahora tenemos a Cristo, Dios nos ha redimido de vivir en pecado. Pero pobre de aquellas que se rehúsan necesitar y depender de Dios, porque están viviendo bajo el dominio de Satanás. Por eso nos dice: sino que obedecen a la injusticia, porque todo lo malo viene de Satanás. Todo lo injusto viene de Satanás. Versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Fíjate también qué versículo encontramos: tribulación y angustia, que está hablando de la ira de Dios sobre la humanidad, el enojo de Dios, el pago de la humanidad por su consecuencia. Y aquí nos dice al judío primeramente y también al griego. Y aunque aquí estaba haciendo referencia de esas dos clases, los judíos que conocían de Dios y los griegos que no conocían de Dios, pero hoy en día tú y yo podemos entender este versículo, que no importa qué es lo que somos en esta vida, no importa nuestra condición, no importa nuestra nacionalidad, no importa
importa si tengo dinero o no tengo dinero. No importa si a lo mejor para este mundo soy una persona popular, una persona con autoridad. Lo que importa es si eres cristiano o no eres cristiano. Porque si no eres cristiano, si Cristo no está en tu vida, no va a haber ninguna forma de poder escapar de la ira de Dios sobre aquella vida, sobre esas vidas. No importa si tengo dinero o no tengo dinero, no importa si tengo muchas cosas o no tengo muchas cosas. Lo que importa es si Cristo está en nuestras vidas. Versículo 10, pero gloria y honra. Una vez más el apóstol Pablo toca estas dos cualidades, la gloria y la honra. Una vez más, a través de nuestras vidas, darle la gloria y la honra a Dios y Él nos va a recompensar. Pero mira que agrega, y paz. Esta paz que el mundo no la puede dar, dijo Cristo. Pero Cristo sí la puede dar. Y la paz en nuestras vidas, en nuestro interior, es algo que el dinero no lo puede comprar. Es algo que no se puede obtener de otra fuente. La única fuente de paz es Cristo en nuestras vidas. Yo he tenido semanas pesadas, con mucho trabajo, con muchos problemas, pero no he perdido la cabeza porque Cristo me da esa paz que yo necesito para seguir adelante. Porque si creemos que la paz se logra cuando en nuestras vidas todo está bien, no estamos del todo correctos. Porque en esta vida vamos a tener luchas, en esta vida vamos a tener dificultades. Esa paz viene de Cristo y se va a reflejar en nuestras vidas de una manera completa cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. Ahí sí ya no nos vamos a preocupar de nada. Ya no vamos a preocuparnos del sol, porque Apocalipsis nos dice que Dios en su resplandor va a ser nuestro mismo sol. ¿No? Está hablando de que ya no vamos a tener como ahora necesidades básicas, que tenemos que trabajar para comer, tenemos que trabajar para tener una casa, para poder mantener a nuestra familia, y eso nos cuesta, eso nos desgasta. ¿O a cuántos de ustedes no les desgasta esta vida que llevamos? Yo veo caras ya muy desgastadas a muy corta edad, como la de Richie. Ya Richie parece una persona de 59 años. Esta vida ha sido dura con Richie. Pero la paz que Cristo nos da es la que nos basta para poder seguir adelante. ¿Sale? Va a haber problemas, va a haber necesidades, va a haber aflicción. Vamos a tener canas a corta edad. Pero lo que nos va a mantener de flote, lo que nos va a mantener de pie es Cristo. Y esa paz que solamente nos puede dar. Por eso el apóstol Pablo en este versículo nos dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque ahora en Cristo, cuando nuestras vidas están en Cristo, no importa quién somos, no importa si tenemos o no tenemos bienes, no importa si soy una persona con dinero o sin dinero, no importa mi clase social, no importa mi color de piel, porque para Cristo todos aquellos, y para Dios todos aquellos que hemos reconocido a Cristo, somos sus hermanos, somos iguales. Para Dios todos somos sus hijos. Hay hijos que son un poco más obedientes y hay otros hijos que son un poco más desobedientes, pero todos somos hijos. ¿Sale? Y a veces el hijo que es bueno, a veces se desespera por el hijo que es malo. Pero para Dios somos sus hijos. Y cada uno de nosotros, de una manera primordial, debemos primero preocuparnos por nosotros. Y después por
el bien o la integridad de los demás. ¿A qué hago referencia con eso? Jesucristo también nos dice en el Sermón del Monte que cómo le vamos a decir a alguien que lo que está haciendo está mal cuando nosotros también lo estamos haciendo. Jesucristo dijo: quita primero la paja o la viga de tu ojo para que después puedas ayudar a los demás. En cuanto a ese sentido espiritual, a esa madurez espiritual, si queremos ayudar a alguien a que crezca espiritualmente, primero tenemos que crecer nosotros, primero tenemos que ser ejemplo nosotros, para después ayudar a los demás en ese crecimiento espiritual. ¿Sale? No nos confundamos con el hecho de que tenemos que amar a nuestro prójimo y primero es mi prójimo antes que yo. Eso es en cuanto a las necesidades, que tú y yo estamos aquí para servir o ser servidos. Para servir. ¿Sale? Yo estoy aquí arriba, pero yo estoy aquí para servir. En lo que pueda ayudarte, aquí estoy. Sea mucho o sea poco, aquí estoy para servirte. ¿Sale? Entonces, por eso es bien interesante este versículo. En el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Y termina este versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y después, ya para ir terminando, nos vamos a Hebreos. Ya sabemos de una manera rápida dónde está nuestra mirada, en las cosas temporales o en las cosas eternas. Las cosas eternas que son por toda la eternidad, en la cual es Cristo. Y después nos vamos a Hebreos. Y si tú estás interesado en poder conocer más de lo que estamos hablando, te voy a dejar de tarea el capítulo 11 de Hebreos para que lo leas. Y nos habla de la fe y nos pone ejemplos de personas que pusieron su fe en Dios, que creyeron en Dios y obraron y accionaron. Tenemos la historia de Abraham. Abraham dejó su tierra y su parentela por ir al lugar donde Dios le había dicho que iba a ser su heredad. Y a lo largo de la historia, Abraham pasó por problemas, pasó por necesidades, por conflictos. Pero él no dijo: voy a regresar a mi tierra porque no sé si Dios me va a cumplir esto. Tenemos a Isaac y a Jacob, descendientes de Abraham, que también pasaron por problemas y pasaron por necesidades, por muerte. Pero nunca dijeron: voy a regresar de donde era mi papá antes porque yo no sé si Dios nos va a cumplir esta promesa. Sino que ellos se aferraron a lo prometido hacia su padre Abraham y siguieron adelante. Después tenemos la historia de Moisés, que se rehusó a ser llamado hijo del faraón o hijo de la doncella, y prefirió reconocer su identidad judía y vivir con ellos, o su identidad de israelita y vivir con ellos en esclavitud, y que luego Dios los sacara. O sea, Dios les prometió en el Antiguo Testamento a estas personas y ellas tuvieron fe y siguieron adelante. Y yo te puedo decir que su vida era más dura de la que tú y yo estamos pasando en esta vida, porque ahora tú y yo tenemos muchos privilegios, tenemos muchas cosas que nos ayudan a poder llevar una vida más tranquila que hace un par de miles de años atrás. Y yo en esta hermosa tarde, ya para ir terminando, lo que yo quiero que cause esta palabra en nuestras vidas es que tomemos ánimo y sigamos adelante. La vida no es fácil, la vida es dura, pero que eso no sea una razón o ese no sea un motivo para alejarnos de Cristo. Que lo que pasa a mi alrededor no haga que mi mirada en Cristo cambie hacia otras cosas. Porque tristemente eso está pasando en la vida del creyente. Se olvida de que tú y yo estamos hacia la inmortalidad y preferimos mejor vivir bien en esta vida temporal. Y mira lo que nos dice este versículo, este capítulo 12 de Hebreos, capítulo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, los que se nos habla en el capítulo 11,
Abraham, Isaac, Jacob, los padres de Moisés, Daniel, David. Nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo como cristianos, el apóstol, ¿quién escribió Hebreos? Muchos le atribuyen la autoría a Pablo, otros dicen que, a diferencia de las cartas paulinas, Pablo siempre, ya sea al principio o al final, se identifica que él estaba escribiendo, que alguien estaba escribiendo por él esa epístola. Pero yo creo que fue Pablo. Pero el autor de Hebreos nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos nos dice: nuestra vida de cristianos, veámosla como una carrera. ¿Sale? Una carrera. Y en una carrera, ¿cuántos hemos en algún momento de nuestras vidas corrido? Yo conozco unos jóvenes muy fuertes y muy valientes que corren una subida cuando vienen a la iglesia. Vienen con un corazón un poco acelerado por unos segundos, pero después se normaliza, gracias a Dios. Pero yo creo que en algún momento todos hemos participado en una carrera o hemos caminado una distancia. Al principio estamos bien, tenemos energía, nuestros músculos no nos fallan, pero cuando vamos un poquito más, nos empezamos a cansar, nuestros músculos empiezan a dolerse, nos empieza a dar el famoso mal del caballo, ¿no? El dolor en la parte del diafragma. Cuando ya vamos un poquito más, ya vamos sudando y con la lengua por fuera, ya nuestra respiración ya está muy variable. Y la vida del cristiano es algo similar. Vamos a pasar por muchos procesos que van a ser difíciles para nuestras vidas, por muchas pruebas. Pero ¿te acuerdas que nos dice Pedro? ¿Para qué son las pruebas en nuestras vidas? Para que nuestra fe se fortalezca. Pedro dice: así como el oro es pasado por fuego, nuestra fe también es pasado por pruebas. ¿Sale? Y entonces el autor de Hebreos nos dice que corramos esta carrera con paciencia. Porque si queremos ganar esta carrera por nuestros propios méritos, no vamos a poder. Necesitamos a Cristo. Pero Cristo nos va a llevar en esta vida no conforme al ritmo que yo quiero llevar, sino conforme al ritmo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, yo no sé por qué etapa estás pasando en estos días: tristeza, enojo, desánimo, estrés. O a lo mejor en tu vida todo está marchando bien. Qué bueno, disfrútalo. Porque yo hace un par de semanas atrás decía: gracias a Dios no tengo problemas. Una semana después vinieron los problemas. Pero tengas o no tengas problemas, debemos de correr la vida como cristianos de una manera con paciencia. Que sea Cristo el que guíe nuestras vidas. Que recordemos que estamos corriendo no por las cosas temporales, para que no nos desviemos, sino que estamos corriendo por las cosas inmortales, las cosas eternas. Y esas cosas eternas las trae Cristo. ¿Sale? Entonces tomemos ánimo para poder seguir adelante, así como el autor de este libro de Hebreos nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mira, con este versículo terminamos: puestos los ojos en ti mismo, en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
de nuestra fe, de esa fe que en Romanos la sociedad la rechaza, pero que gracias a Dios y gracias a la benignidad, a la paciencia y a la longanimidad de Dios, tú y yo tenemos. Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que nuestra mirada esté siguiendo a Cristo. Yo sé que ya lo sabemos, pero podemos desviarnos con tantos problemas y con tantas cosas y con tantas actividades que tenemos en nuestras vidas. Pero hoy volvemos a recordar que nuestra mirada está en Cristo. Sigamos poniendo nuestra mirada en Cristo. Y si a lo mejor vinieron a tu vida problemas o muchas actividades y a lo mejor olvidaste que tu mirada estaba en Cristo, hoy es un buen momento para volver nuestra mirada hacia Cristo. ¿Sale? Entonces, en esta hermosa tarde te voy a invitar a que nos pongamos de pie y le demos gracias a Dios, pero también le pidamos a Dios las fuerzas para seguir adelante. Que tú y yo sigamos poniendo nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, porque Él es el único que puede traernos paz. Él es el único que puede traer solución a nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es el problema más grande de toda la humanidad y que ya no hay resultado? Cuando después de la muerte no está Cristo en sus vidas y van a ser arrojados por toda la eternidad al lago de fuego. Tú y yo le damos gracias a Dios porque hemos sido rescatados de esa ira de Dios, pero también somos humanos y a lo largo de esta vida podemos cansarnos, pero estamos aquí para retomar fuerzas, para retomar ánimo, para retomar ese gozo y esa alegría de nuestra salvación que nos ha sido dada gracias a Cristo. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque esta vida es dura, esta vida es difícil, esta vida hay problemas y hay necesidades, hay angustia, hay dolor de cabeza, hay estrés. Pero en medio de toda esa angustia, en medio de todo ese problema, podemos descansar en Cristo. En Él tenemos paz y tenemos la fuerza para poder seguir adelante, Padre. En esta hermosa tarde, Señor, yo te pido que tú examines nuestras vidas. Tú conoces lo que hay en nuestro interior. No podemos ocultarte ni esconderte nada, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y nuestros problemas. Tú conoces nuestras alegrías. Y en esta hermosa tarde, Padre, yo te pido que tú sigas dándonos las fuerzas, que tú sigas dándonos el ánimo, que tú sigas dándonos, Señor, esa alegría y ese gozo que solamente puede ver en ti, Señor. Porque yo puedo engañarme a mí mismo y decir que soy una buena persona y que todo está bien en mi vida. Pero tú, Señor, tarde o temprano nos das a conocer nuestra realidad. Una realidad que necesita depender completamente de ti, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros en aquella cruz. Gracias, Padre, porque te amamos, porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, ese regalo, ese don que no merecíamos de estar ahora en ti, Señor, por medio de Cristo. Yo te pido, Señor, que cada día de nuestras vidas nos alientes a seguir adelante, Señor. Que los problemas y las necesidades que es normal que tengamos en esta vida nos recuerden que necesitamos depender de ti todos los días de nuestras vidas. Que nos hagan volver a ti, Señor, y permanecer en ti, Padre.
Yo te pido, Señor, que tú sigas dándonos la fuerza y la gracia para poder seguir adelante. Dale ánimo al que está desanimado. Dale paz al que ha perdido esa paz, Señor. Esa paz que viene de ti, Señor, y que es una paz completa, una paz que dura y es permanente en nuestras vidas. Al que está débil, dale fuerza, Señor, para poder seguir adelante. Al que ha perdido la dirección, vuelve a afirmar y a enderezar sus caminos. El que ha desviado su mirada de Cristo, vuelve, Señor, a alinear su mirada en Cristo, Padre. El que ha perdido esa hambre de tu palabra, vuelve a darle, Señor, esa saciedad en tu palabra, ese deseo de escudriñar tu palabra. El que ha dejado de orar, Señor, ponle esa necesidad y esa dependencia de buscarte en oración, Señor. Aquella oveja que está perdida, Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza de que Él iría por la oveja perdida y la traería al rebaño. Yo te pido por todos aquellos, mis hermanos que están alrededor del mundo, Señor, que están pasando por pruebas, que están pasando por hambre, que están pasando por angustia, que están siendo perseguidos por causa de la justicia, que están siendo llevados a la muerte por causa de ti. Dale las fuerzas y el ánimo para poder seguir adelante, y que juntos recordemos que en esta vida solamente estamos de paso y que nuestro destino es la inmortalidad, que nuestro destino es la vida eterna junto a ti, Señor, y que por ahora tenemos que trabajar para el reino de los cielos en esta tierra, en este tiempo de vida que tú nos das. Tu palabra en los Salmos dice que a lo mucho las personas viven 70 años o a lo mucho 80 años. Padre, que aprovechemos ese tiempo para poder buscar el reino de los cielos, para poder enfocarnos en servirte, para que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos aquí para buscar los tesoros, las riquezas, pero no que hay en esta sociedad o no que el mundo nos ofrece, sino esos tesoros y esas riquezas donde el orín y la polilla no lo pueden corromper. Esas riquezas y esos tesoros que es por toda la eternidad en tu reino. Danos las fuerzas para poder seguir adelante en medio de nuestra debilidad. Danos las fuerzas, la visión, el entendimiento para poder seguir adelante en esta vida que es complicada y que es difícil. Danos esa paz y ese amor para amarnos unos a otros y seguir adelante, Señor. Que esta iglesia pueda ser refugio para aquellas personas que te necesitan, que necesitan de tu amor, que necesitan de tu esperanza, que necesitan de tu paz, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.